Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro diplomado. Empezamos el módulo 3. Esta es la sesión número 1, que es principios a considerar al cuidar a una persona enferma. La preparación de quien cuida a una persona enferma debe constar de aprendizaje formal. Además, deberá poder mantener la independencia psicológica, física y emocional, es decir, hacer vida propia. La relación entre enfermo y cuidador, exceptuando a menores de edad, comprende enseñanza, apoyo, compañía, control, o sea, supervisión, asesoría, consejo, entendimiento al escucharse, equilibrio emocional, especificación de tareas, horario y ayuda. Es decir, es una relación muy compleja que demanda muchísimos recursos, pero ya sabemos, el más importante es la voluntad de cuidar a esa persona, hacer por la otra persona no lo que yo quisiera que hicieran por mí, sino lo correcto en tanto a entender qué significa cuidar a otro. Los riesgos de cuidar a un enfermo, no estamos exentos de ellos, sobre todo a un familiar, son contagio de comportamientos de enfermo, contagio de reacciones psicológicas, sometimiento, llanto, abuso por parte de otras personas que le carguen la mano y no pocas veces desprecio y falta de reconocimiento, curiosamente más del paciente y de los otros familiares que de la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí es que la persona debe estar perfectamente consciente de que lo que está haciendo es un trabajo y como tal debe llevarse a cabo. Un trabajo tal vez, y aquí es bien importante que nosotros en nuestro trabajo de tutoría lo contemplemos como parte de la capacitación que le vamos a dar tanto a la familia como al cuidador como al paciente. Tal vez no exista un pago monetario como tal, pero sí debe haber una serie de otros satisfactores, de otros reconocimientos, sobre todo por parte del paciente y de los demás miembros de la familia, hacia la persona que cuida. Dejar sin este reconocimiento o sin esta retribución, ya sea material o emocional, a esa persona que está al cuidado de un paciente, va a repercutir en un trastorno emocional para el cuidador bien importante, y que tal vez no nos vamos a percatar de ese trastorno durante los primeros días o meses del cuidado, sino casi siempre es posterior al fallecimiento o posterior a la recuperación de la enfermedad que el cuidador va a empezar a tener ese tipo de trastornos, de los cuales vamos a saber de maneras muy diferentes, y hay unos muy graves, hay otros que simplemente optan por no volver a prestar ninguna de sus atenciones o ninguno de sus buenos deseos o buenas intenciones hacia otra persona. Es decir, el trastorno de todas maneras es lamentable. Por lo tanto, sí tenemos que insistir mucho en la parte del apoyo que merece el cuidador, la parte en la que se retribuye al cuidador de alguna manera el trabajo que está realizando. Todo lo que hemos dicho en muchas ocasiones, lo reiteramos ahora: cuidar a un enfermo no debe ser en ningún caso distinto a la voluntad. Siempre tiene que haber acuerdo, siempre tiene que haber la decisión y el compromiso de tener a esa persona a cuidado. Antes de cuidar a otro, la persona deberá prepararse psicológica, emocional y científicamente para pasar de ser una persona voluntaria, un acomedido de la familia, a un cuidador debidamente preparado para ello. Para llevar a cabo las funciones, conocerá a esta persona y entenderá las reacciones sanas y enfermizas de la persona enferma, que son deseo, manipulación y dominio impositivo. Estas tres son las más importantes. Deseo de ser yo el que esté sano, manipulación de las emociones, de los sentimientos hacia la propia persona del paciente enfermo, y dominio impositivo de quien está a cuidado de esa otra persona, es decir, dominar al cuidador para hacer el paciente
la víctima, la persona que está siendo abandonada o despojada o desprotegida en un papel más patológico que en el papel que debería tener, que es el de procurar constantemente su correcto funcionamiento, su calidad de vida. Es decir, no depende la calidad de vida solo del cuidador, ni de las instituciones, ni de la familia. El paciente tiene muchísimo que ver en cómo lleva su propio cuidado, en cómo lleva su propia enfermedad, y muy a menudo sucede que el paciente se va abandonando cada vez más y nosotros lo vemos como si estuviera en un estado de ánimo decaído, y sin embargo no tenemos que pensarlo así. También hay que considerar la posibilidad de que estén manipulando para ser esa persona mayormente cuidada, mayormente protegida, y dejarle a otros la responsabilidad o la carga de su propia enfermedad. Suena un tanto feo en términos de lo bonito que debería ser el cuidado y la relación con una persona enferma, pero son cosas que nosotros profesionalmente debemos de considerar. El cuidador, a fin de no convertirse en un acompañante ineficiente, estará consciente de eso que estamos mencionando. Sabrá explicar la razón y la utilidad de cada una de las intervenciones que tenga para con el paciente. Logrará que el enfermo vierta su fuerza de carácter sobre la enfermedad y luche constantemente por su bienestar, es decir, por mantener su calidad de vida. Cuidado personal. Téngase en cuenta que muchas personas al cuidado de enfermos en casa o en el hospital no actúan por voluntad propia o convicción, sino porque han sido obligados por el paciente, por la familia, por la sociedad o simplemente por sí mismas al sentir esta obligación, esta responsabilidad, más para evitarse problemas con otros o para evitarse problemas consigo mismo como cargas de culpa, que porque realmente estén preparados y estén determinados a llevar este cuidado, que como vamos a ver a lo largo de todo este módulo, no es lo más sencillo y no es lo que nos han platicado o lo que nosotros pudiéramos suponer a manera de un trabajo que hacemos cotidianamente. Cuando se trata de una persona que no se dedica a eso profesionalmente, es decir, que no estudió, por ejemplo, enfermería, medicina, todas estas ciencias que se encargan del cuidado, es sumamente complicado, es muy difícil cuidar a una persona y obviamente los trastornos y los problemas no se dejan esperar. Mucha gente, y nuestro trabajo es darnos cuenta de ello, compensa el enojo y la frustración tratando de demostrar que es buena persona, aunque por lo bajo maltratan al paciente. Siempre están recordando sus buenos actos y reprochando que nadie les pague y reconoce. Esta es la verdadera razón por la cual es importantísimo que la persona tenga dos requisitos. Primero, la voluntad, el acuerdo de cuidar a otra persona, y dos, que tanto la familia como el paciente remuneren de alguna manera el servicio que está prestando. Esto nos va a evitar muchísimos problemas. Otra vez, no me voy a cansar de repetirlo, tenemos que hacer que la persona que cuida sea consciente de lo que significa eso, porque las consecuencias, además de las que ya vimos hace un momento con relación al sí mismo, también van a afectar al paciente, y eso lo vamos a ver muy continuamente en los casos de maltrato. Recién se van los visitantes, recién se va la familia, hay insultos, hay incluso golpes, y hay una serie de situaciones que el paciente pues no tendría por qué soportar, debido a que al final de cuentas es una persona que necesita el cuidado y el otro, se supone, estaba de acuerdo en brindarlo. Así es que por eso nuestra insistencia en preparar perfectamente bien a esa persona que cuida. Cuidador es quien por trabajo remunerado cumple con las disposiciones, en este caso médicas, pero poniendo de su parte conocimiento, experiencia, interés, porque sabe y puede hacerlo. De tal manera que el trabajo consiste en cuidar al enfermo o persona que está impedida para hacerlo por sí misma. Ahora, vamos a ver los tipos de cuidado. Tenemos 7 que son muy característicos, 7 impedimentos funcionales.
mentales, asistenciales, y a cada uno corresponde un tipo de cuidado. Primero, los impedimentos funcionales, que son aquellos que impidan al enfermo caminar, ir al baño, comer, asearse, vestirse y muchos otros. Después tenemos los impedimentos mentales, que son aquellos que afectan la percepción, la memoria, el habla, las facultades mentales en general. Después tenemos impedimentos asistenciales, que se refieren a la falta de instituciones, la falta de espacios, lugares para hacer cuidado de cualquier enfermedad. Tenemos los cuidados especializados, que están a cargo de todas y cada una de las personas que forman el equipo multidisciplinario de salud, y ellos están bajo contrato y pago, es decir, son personas que profesionalmente se dedican a esto. Después tenemos los cuidados económicos, que consisten en adquirir medicamentos, hacer la casa, mantener limpia toda la ropa del enfermo, proveer alimento, entretenimiento y otras cosas. Tenemos los cuidados de los estados del paciente, que consiste en registrar comportamientos, temperatura, signos vitales, cantidad de alimentos, calidad de los alimentos, líquidos, las visitas, que haga sus ejercicios, cuanto tenga que ver con la estabilidad del enfermo. Y finalmente tenemos los cuidados biológicos, que se dirigen a mantener la energía y vitalidad del enfermo, cuidando su medicación, su alimentación, el sueño, la higiene personal, la ventilación de la habitación en donde esté, la sensibilidad, la funcionalidad orgánica, y para estos es necesario estar presente si es en donde encaja nuestro cuidador familiar. ¿Cómo se prepara el cuidador? Lo que debemos enseñar en tutoría tanatológica, para lo que nos estamos preparando, es, primero, el cuidado requiere aprendizaje. Eso se lo tenemos que dejar perfectamente claro tanto al cuidador como a la familia como al paciente. Si usted va a cuidar a este enfermo, necesita aprender a hacerlo. Necesita usted independencia psicológica, necesita mantener su vida propia, necesita cambiar una percepción de me obliga a quiero hacerlo, puedo hacerlo. No es debo hacerlo, es quiero y puedo llevar a cabo este trabajo, este cuidado para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, en fin, para quien sea, quiero y puedo llevarlo a cabo. La independencia psicológica es el punto de mayor importancia tanatológico, porque para el cuidador es importantísimo conocer su propio pensamiento, conocer su imaginación, conocer sus decisiones y los modos en los que va a llevar a cabo su cuidado. Esta es la parte en la que más vamos nosotros a intervenir, y es lo que más vamos a insistir para con el paciente. Tiene usted que estar perfectamente consciente de lo que cree, de lo que piensa, de las decisiones que toma, de los modos en los que se dirige a las personas, particularmente al paciente y al personal de salud que está tratando al paciente médicamente. El cuidador finalmente debe tener vida propia, que significa debe tener sus propios intereses, sus propias necesidades, su propia alimentación, su propia familia, en el caso que la tenga, hijos, esposa, en fin, esposo, su ocupación, ese es bien importante, sus gustos y sus intereses no deben trastocarse. La persona que cuida debe estar integrada, debe ser una persona igualmente funcional. Así como cuando una persona va a trabajar a un hospital y regresa a su casa a vivir su vida propia, lo mismo el cuidador va a casa del enfermo o recibe al enfermo en su casa y debe mantener esta independencia. Ahora, ¿en qué consiste la tutoría para el cuidador? En delimitar sus funciones. Nosotros tenemos que enseñarle a este cuidador a delimitar sus funciones. ¿Cuáles son estas funciones? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Enseñanza. Quiere decir instruir paso por paso el arte de cuidarse.
y de cuidar a otro. El cuidador debe apoyar al paciente y a la familia. Apoyar significa estimular, alentar, echar porras, motivar, cualquier expresión y manifestación que anime al enfermo a seguir luchando por lo que sí puede hacer. Es bien importante que el cuidador siempre apoye. Otra de sus funciones importantísimas es la de compañía. Compañía quiere decir platicar, escuchar con atención, saber de lo que le está hablando el paciente, saber de lo que le está hablando los otros miembros de la familia. Es preguntar, pedir, responder, atender a las visitas, todo eso es acompañar. Control, esta es bien importante. Quiere decir que el cuidador ha de supervisar, inspeccionar las actividades llevadas a cabo por el paciente a favor de su salud. Cada cosa que el paciente haga en beneficio propio debe ser debidamente registrada. A eso se le llama control. Asesoría quiere decir que el cuidador es capaz de aconsejar, de guiar al enfermo en cuanto a sus cuidados cuando él no esté presente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que levantarte? ¿Cómo tienes que acostarte? En fin, todas esas cosas el cuidador tiene que brindar la asesoría que previamente nosotros le brindamos al cuidador. Entendimiento significa llevarse bien con el paciente, comprender sus necesidades, las del paciente, y las necesidades del cuidador, las reacciones y emociones a fin de llevar a cabo actividades posibles que le distraigan de su propia persona. Es decir, hacer que el paciente deje de encasillarse en sí mismo, deje de pensar en sí mismo para abrir un poco sus expectativas, sus panoramas al mundo, a las cosas que están sucediendo a su alrededor, y esto es sumamente sano para la persona, sobre todo en el equilibrio emocional y en el equilibrio mental. Y vamos a eso, equilibrio quiere decir estar pendiente de que el enfermo logre calmar el dolor, la ansiedad, el miedo y el tiempo promedio en el que está o ha estado enfermo. Cordura, juicio, significa mantener la razón. El cuidador sabrá hasta dónde la realidad es real, valga la expresión, hasta dónde el paciente está delirando, hasta dónde está hablando de cosas que no existen, lo que es fantasía, y el cuidador tiene que tener mucho cuidado, valga la redundancia, de llevar al paciente a la realidad sin estarlo insultando, sin estarlo ridiculizando. Tiene que encaminarlo hacia lo que sí es real, hacia lo que sí está sucediendo, porque el paciente tiende, sobre todo en algunas enfermedades, propiamente más los impedimentos mentales, tiende a fantasear, tiende a delirar, y tenemos que enseñarle al cuidador a reconocer esos estados e irlo llevando a que poco a poco vaya regresando al paciente a la realidad. El paciente y el cuidador tienen que aprender a decir no, enseñarle al enfermo a decir no, y nosotros enseñarle al cuidador a decir no. Es muy diferente cuando la persona sabe ocupar su lugar, sabe defender su lugar, defender su postura, defender su integridad. Tanto el paciente como el cuidador tienen que aprender a decir no a las demandas, tanto de uno del otro como de las demandas externas, sobre todo de la familia. Entonces tenemos que enseñarle a ambos a decir no abiertamente, a tener esa fuerza para negarse a hacer cosas, negarse a hablar, o negarse a pedir, o negarse a hacer alguna situación que le ocasione algún tipo de problema o algún trastorno o alguna incomodidad. Y finalmente tiene que haber una especialización de las tareas.
Esta persona tiene que hacerse prácticamente un especialista en el cuidado de esa persona en particular. Recuerden, no es que estemos capacitando académicamente o formativamente a una persona que se va a dedicar a cuidar a pacientes enfermos. Estamos capacitando a un familiar que va a cuidar a su pariente. Estamos capacitando a una persona, tal vez no familiar, tal vez un vecino, para cuidar a su vecino, tal vez un pariente político para cuidar a su pariente político. No es una capacitación profesional, por lo tanto no habrá esta reglamentación académica como la que nosotros tenemos, que son ejercicios, que son pruebas, evidencias de lo aprendido. No, nosotros vamos a capacitar a una persona en una circunstancia específica para cuidar a otra persona por única vez en una circunstancia específica. Ese cuidado va a terminar ya sea con la recuperación de la salud de la persona o con la muerte de esa persona, y hasta ahí va a concluir el trabajo del cuidador, por lo que tenemos que ser bien claros en que no estamos capacitándole para que después pueda usted ir a cuidar a otro pariente o a su vecino e incluso hacerse tarjetitas de presentación acreditándose como un cuidador profesional. No se trata de eso, sino de darle las herramientas necesarias, los conocimientos propios para que pueda hacerse cargo de esa otra persona. Así es que por esas razones que vamos a procurar siempre un contrato, puede ser verbal, mejor por escrito, con la familia, con las personas involucradas. Debe haber un horario, ese es bien importante. Tenemos que hacer que la familia esté de acuerdo en que el paciente por esa persona va a ser atendido de tal a tal hora, de tal a tal día, en tales circunstancias. Y finalmente, otra vez, de ser posible, tiene que haber un pago. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, un paciente geriátrico y que lo llevan al cuidado de algún otro pariente, que no es necesariamente de línea directa, algún otro pariente, a que cuide al papá o a la mamá, a la tía, al tío de X. Y lo llevan ahí y suponen que dejándolo en su casa ya está todo arreglado. No, a esa persona a la que se le llevó a la casa al pariente, tenemos que procurarle, tenemos que hacer que la familia le dé un pago, le dé un reconocimiento, le satisfaga las necesidades propias del cuidado para que no exista el maltrato. Esa es la principal razón de lograr ese acuerdo y de tener esa justa remuneración. ¿Cuáles son los inconvenientes del trabajo de cuidar a alguien? Cuidar a una persona, ya quedamos, no es cosa sencilla y no carece de riesgos e inconvenientes. Los principales, y esto a nivel tanto profesional como lo que estamos nosotros haciendo a nivel temporal, son contagio de la enfermedad y contagio de las cosas que vimos al principio, sometimiento, jugar un rol de sacrificio y ser objeto de abuso. Esos son los principales y los que tenemos que tener muchísima atención en procurar que la persona no se contagie ni de la enfermedad, ni psicológicamente, no se sienta el chivo expiatorio de la familia, no se sacrifique, no sea objeto de abuso ni del paciente ni de la familia, porque al final de cuentas eso va a repercutir, ya dijimos, mucho más adelante y de maneras mucho más complicadas. Para evitar toda situación lamentable, el cuidador, este cuidador que se está preparando, debe contar con objetivo. Tenemos que lograr que la persona tenga un objetivo. Es el conocimiento de lo que se persigue alcanzar, y este objetivo sirve como guía del trabajo. Tiene que tener espacio, que se refiere a que el enfermo debe tener un lugar donde tratar su enfermedad. El enfermo no es un objeto, debe tener su propio lugar, su propia habitación, de ser posible, que esté perfectamente acomodada, adecuada a sus necesidades. Debe haber materiales, esto es bien importante,
que son todos y cada uno de los artículos que se requieren para tratar la enfermedad. Sin los materiales no hay un cuidado real, no solamente en los hospitales, en ningún lugar. Si no se cuenta con el material no podemos hablar de atención, eso es un hecho. Debe entender y acordar previamente los modos de relacionarse entre enfermo y cuidador. La relación conviene que deje de ser familiar para convertirse en una relación profesional, una relación respetuosa, una relación objetiva. Y tenemos que enseñarle al cuidador a llevar registro, tomar notas de todo, no solo de las indicaciones de los médicos y las enfermeras que están al pendiente en la atención, sino de todo lo que hace el paciente, de todo lo que come, de a qué hora se bañó, de cuál era su presión. Por eso la capacitación, ya nos estamos dando cuenta, es cada vez más amplia. Ya no se trata nada más de enseñarle a alguien cómo hablarle a otro, también se trata de enseñarle a tomar signos vitales, a tomarle la presión, tenemos que enseñarle a poner algún medicamento, tenemos que enseñarle muchas cosas, limpiar una herida, en fin, hay mucho trabajo que hacer. Todo eso lo vamos a ver durante este módulo. El enfermo crónico es quien requiere de cuidado por parte de una persona, y esta persona padece una enfermedad que no tiene cura y que en lugar de ir mejorando, generalmente va a ir empeorando. Es decir, enfermedad crónica es aquella que va a persistir pese a los tratamientos y las atenciones. Casi siempre estas enfermedades evolucionan antes de mostrar alguna mejoría. Emocionalmente, el paciente crónico se vuelve cada vez más difícil de trato. Es una persona, y es que imagínense, yo puedo hacer todo lo necesario, puedo tomar mis medicamentos, puedo llevar mi dieta sana, puedo llevar los ejercicios que me está solicitando, que me está ordenando el médico, la médica. Puedo hacer todo y sin embargo la enfermedad no cede. Persiste, persiste y persiste. Es obvio que esta persona va a tener un ánimo distinto a cuando vemos una mejoría. A todos nos ha pasado. Si tenemos una gripa, esperamos que en 3 días nos recuperemos de esa gripa y decimos, pues me quedé en casa, tomé mi sopa, estuve acostadito, me vacié, estuve bien, descansé y la gripa se quitó. Y eso es muy bueno y eso eleva el ánimo. Pero cuando pasan 3 días, 4 días, 5 días y la condición persiste, y haga lo que yo haga, sigue persistiendo, evidentemente va a llegar un momento en el que mi ánimo decaiga, me empiece a enojar, me empiece a presentar frustración, empiece a otros estados de ánimo que ya trataremos más adelante, pero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el cuidado del paciente crónico tampoco es fácil, es incluso un tanto tanatológicamente más difícil que el cuidado de un paciente, por ejemplo, geriátrico, porque el paciente geriátrico como quiera ya tiene una perspectiva, ya tiene una idea de lo que va a suceder y de que su estado de salud depende y de muchas veces de lo largo de su vida. El paciente crónico pues no necesariamente encuentra justificación en eso, y eso va a afectar muchísimo su estado emocional, su estado anímico y sus estados mentales. Entonces, para cuidar a esta persona se deben considerar algunos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos entre enfermo y cuidador? Puede ser que el enfermo esté consciente del daño a su cuerpo y su mente. 2. Que sea cognoscente de las derivaciones de su padecimiento, que siempre sepa a qué va ese padecimiento. Que el paciente pida, pregunte, y que el cuidador sea capaz de explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son? No a nivel, otra vez, médico, no a nivel de profesionalización, que el cuidador sea capaz de decirle al paciente por qué no tiene hambre, y no como un diagnóstico médico, sino como una explicación de la propia enfermedad.
Que el paciente y el cuidador aprendan de recursos para el autocuidado. Ambos deben cuidarse y mientras más recursos de autocuidado tenga cada uno de ellos, mejor va a ser la relación y mejor va a haber un resultado en calidad de vida más positivo. Y otra vez, que tanto el paciente como el cuidador registren todo lo que se está haciendo. Estas tareas con objetivos solamente van a repercutir en un mejor trato, van a llevar a una mejor relación tanto con el paciente como con la familia y va a haber un mayor grado de satisfacción posterior al cuidado. Salud del cuidador y del enfermo. El cuidador, otra vez, no trabaja gratis, no trabaja por amor, no es por bondad, no es por acomedido. Trabaja de cuidador porque es una ocupación que requiere preparación, vocación y progreso. Eleva la calidad de oficio de cuidador pensando en lo que va a pasar con esa persona a la que está cuidando, es decir, tiene presente a esa persona a la que está cuidando y por eso es que se capacitó. Sabe que hay enfermedades y que hay enfermos que no requieren rehabilitación, sino cuidados. Hay enfermedades que ya no se van a recuperar, que ya no va a haber salud para esas condiciones, sino que va a requerir más cuidados, durante mucho más tiempo y que hay que estar al pendiente no de cómo va mejorando, sino de cómo va deteriorándose la salud. Y lo que vamos a procurar en todo momento es, fíjense bien, mucho cuidado con esto. No vamos a procurar que el paciente recupere su salud, sino detener lo más posible el desarrollo patológico de la enfermedad, que los signos, que los síntomas, que las complicaciones de la enfermedad se vayan retrasando lo más posible en lugar de estar llevando medidas que ya sabemos no van a servir para nada, tratando de recuperar la salud. Esto es parte de la aceptación de la enfermedad y es una de las más importantes de nuestro trabajo tanatológico. Acuérdense, lo vimos en el módulo 1, la parte más difícil de la enfermedad es aceptar que la vida ha cambiado y que a partir de este momento, a partir de este diagnóstico, a partir de esta presencia, ya las cosas van a ser diferentes y no hay un regreso, no hay una esperanza. No perdamos tiempo tratando de que, por ejemplo, un paciente con Alzheimer recupere la razón y sus facultades. Eso solamente va a atormentar al cuidador, vamos a producirle muchísimo daño al paciente y no vamos a lograr absolutamente nada. Lo que pudimos haber disfrutado, lo que pudimos haber llevado como vida con este ser humano que lamentablemente se enfermó de algo, lo vamos a perder en un empeño absurdo de que recupere sus facultades. Eso no va a pasar. Entonces, aceptar la enfermedad, entender a qué va la enfermedad, es nuestra mejor opción y es nuestra más importante herramienta de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Tenemos que poner al servicio del paciente y del cuidador la inteligencia en lugar de la buena voluntad, donde inteligencia significa especificar, explicar, declarar cuál es el problema que tenemos frente a nosotros. 2. Estudiar, que quiere decir entender, comprender, investigar, disertar, aprender sobre la enfermedad y sobre cómo podemos afrontar esa enfermedad. Y después llevar a cabo todas las operaciones debidamente pensadas, premeditadas, programadas o ya conocidas o comprobadas para ayudar al paciente. En otras palabras, inteligencia quiere decir elegir, entender, resolver problemas de cualquier tipo, en este caso del enfermo y de la enfermedad. No tenemos que perder tiempo en batallas perdidas. Tenemos que aprender a aceptar y a ir acompañando, ir aconsejando en todo lo que dijimos hace rato al paciente y al cuidador en el proceso más difícil
que es el cuidado de una enfermedad que no va a mejorar. Conclusión: la calidad de vida inicia con la calidad de las relaciones que una persona sostenga con su entorno inmediato y remoto, iniciando consigo mismo, es decir, estar consciente de la enfermedad, de las limitaciones y de las pérdidas que ocasionan la evolución del padecimiento, también significa el cuidado de otros. Los profesionales de enfermería, los profesionales de medicina, de psicología, requieren vocación real y no solo estudio formal. Cuidar es sumamente difícil, es increíblemente desgastante, emocional, afectiva, mentalmente. Ver que podemos hacer cantidad de esfuerzos y que la persona no mejora es devastador a nivel profesional, y eso que estudiaron y eso que saben y se prepararon durante años para afrontar esas realidades. Ahora imagínense, pónganlo en perspectiva en una persona que tiene un gran afecto por el otro y que definitivamente se ve en la situación de su vida de cuidar y irse dando cuenta, aunque no sea consciente de ello, de que pues no están funcionando las cosas. Tenemos que ayudarle a aceptar que eso es precisamente de lo que se trata la enfermedad. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.